acceso a Noelia. Y entonces vamos a hablar de, primero, qué estructuras histológicas tenemos en la región cortical del riñón. ¿Quién me dice? Desaparecieron de mi vista todos, qué barbaridad. No, nadie. Ana Laura Becerril. ¿Qué estructuras histológicas hay en la región cortical del riñón? Llegan a ver algunas nefronas, ¿no? Nefronas. ¿Te acuerdas cuáles eran las partes de la nefrona? Es el glomérulo, Ajá. los túbulos, las asas y Las asas, ¿cuántas asas y cuántos túbulos? es el túbulo, el túbulo proximal Ajá. y el asa ascendente y la descendente. El asa de Henle y los túbulos proximales, distales y los que son ascendente y descendente, pues es el túbulo proximal, es el que está ahí junto al glomérulo y desciende, y luego el que sube es el distal, pero con que les digas proximal y distal ya no hay tanto lío. Les dije que les iba a subir una presentación que se me olvidó, ven, porque no me acuerdo, pero déjenme ver si en esta de acá. Ok, a ver. Ayer les subí otra presentación. ¿Sí la vieron? Ahí vienen más imágenes. Pero bueno, ahorita les voy a poner esta otra nada más para... Yo soy más visual, entonces cuando yo veo las cosas, se me hace más fácil entenderla, nada más que tengo muchas cosas aquí y ya me perdí. Entonces, tenganme paciencia. Sí, es este. Ok. Muy bien. Ana Laura, entonces de todo eso, como te fijaste, dijiste todos los elementos que conforman la nefrona, ¿no? Pero se acuerdan que el riñón tiene una parte cortical y una parte medular. Entonces, si la nefrona inicia en el glomérulo y me dijiste todas las estructuras, hasta los túbulos colectores que van a drenar en el cáliz renal, no todas esas estructuras están solamente en la corteza, ¿ok? Entonces, el hecho de que sepamos qué estructuras histológicamente se encuentran en qué parte nos ayuda a entender más fácil, o eso es lo que yo creo, es mucho más fácil que yo entienda qué patologías están afectando si sé cuáles son las estructuras que están ahí vinculadas. ¿Ok? Estas son imágenes nada más para que ubiquen, ¿no? Es un riñón cuasi normal y una imagen, un esquema de un riñón para que vean las similitudes. Entonces, esto de acá es la cápsula renal, después tenemos la región cortical, la porción medular, esto de acá es la porción del cáliz renal, aquí está el ilio y acuérdense que en esta parte central, en el ilio renal, es a donde llegan arteria, vena y de donde sale el ureter, que aquí está en este esquemita, ¿sale? Entonces, aquí justamente esto es lo que les quería enseñar. En la región cortical, bueno, estas son aquí está, parte en donde inicia la nefrona, ¿sale? Y aquí lo que están viendo son justamente los vasos sanguíneos, cómo entran. Entonces,
entra la arteria renal, se divide más o menos en la porción, iniciando en la porción de la médula, hacia las arterias lobares y después ya justamente en la unión entre corteza y médula es en donde tenemos las arterias arcuatas o arciformes. Entonces, ¿se acuerdan que ayer les decía? Dependiendo en qué nivel es en donde tenemos el trombo, pues va a ser el área infartada. ¿Ok? Ahora, lo que quiero, Ana Laura, es que te fijes en la región cortical, en este esquemita, las estructuras que están son principalmente el glomérulo, ¿ok? El túbulo proximal y túbulo distal. El asa de Henle y los tubos colectores ya están en la porción medular, ¿sale? Entonces, esta presentación no se las he subido porque se me olvidó, pero al ratito que ya me acordé, se la subo, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está el esquemita, más o menos para que se acuerden cómo es todo eso es la nefrona, la unidad morfofuncional. Inicia en el glomérulo, tenemos el túbulo contorneado proximal, baja hacia el asa de Henle, más o menos esta parte de aquí está en la región cortical y los túbulos colectores y el asa de Henle están en la porción medular, ¿sale? Entonces ya con esquemitas a mí se me hace más fácil entender la vida, pero a lo mejor ustedes no son como yo. Pero bueno, ya se los enseñé. Listísimo. Entonces, dejen que encuentre la presentación que estábamos viendo y nos regresamos a la necrosis cortical. Entonces, en relación a esto que les estaba diciendo, ahora sí me puedes decir, Ana Laura, si estamos hablando de necrosis cortical, ¿qué estructuras se verían afectadas si tenemos necrosis cortical? Sería el glomérulo y los túbulos contorneados, el proximal y el distal. Exactamente, ¿no? Son los túbulos, principalmente cuando pensamos en necrosis cortical, pensamos en túbulos, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿se acuerdan también que hace mucho tiempo les había mencionado que cuáles eran las células? Por un lado, las células más susceptibles a la isquemia y por otro lado, las células más resistentes a la isquemia en un organismo normal. ¿Se acuerdan algo de eso? Están dormidas. Ahora sí, la mayoría. Ya tenemos algún chico por acá. ¿No? El día de hoy somos puras mujeres. Creo. Esperen, no la vaya yo a arreglar. No, perdón, Héctor, ya te vi. Y José Leonardo también anda por aquí. Y Alberto, híjole, qué hablador ando el día de hoy. Entonces, ignórenme. Pero díganme, por favor, ¿cuáles son las células más sensibles a la hipoxia en el organismo? Las de el cerebro, las neuronas. Las neuronas, muy bien, Alejandra, son las primeras. Y las segundas, las de riñón, ¿cuáles, Alberto? Si me dices las de riñón, pues acabamos de decir como todas, entonces pues no. Las de riñón, Héctor y Alberto, nefrona. Ok, ¿qué de la nefrona otra vez? Perdón, había sido Andrés. Ay, ya me están haciendo caso para que no los ignore, gracias. Ok, de el riñón, específicamente las células del túbulo contorneado proximal, ¿ok? Al final, bueno, pues todas las células son susceptibles y de sufrir daños por isquemia, pero las células del túbulo proximal son muy susceptibles en relación al resto de las células tubulares.
¿ok? Por eso justamente, ¿no? Para proteger a las células del epitelio tubular es que ahí está el aparato yuxtaglomerular para que no haya hipoxemias, no haya isquemia y no se vea afectado. Entonces, cuando tenemos daños hipóxicos es cuando vamos a tener lesiones a nivel de la corteza en el riñón. ¿Ok? Entonces, esa es una de las causas más frecuentes de necrosis cortical, las isquemias. ¿Qué les puede ocasionar isquemia? Bueno, pues ya hablamos de trombosis, ya hablamos de causas de hemorragia, ¿ok? Es como lo más frecuente que podamos tener como causas de isquemia. O bien ya cuando tenemos lesiones generalizadas en donde tenemos una hipoxemia grave, ¿no? Ya sea por un problema respiratorio o bien por un mal funcionamiento cardíaco en donde no esté haciendo la función adecuada el corazón, por ejemplo, en donde tengamos hipotensión y esa hipotensión va a ocasionar que no haya una adecuada perfusión sanguínea, por lo tanto, los niveles de hipoxemia disminuyen. Bueno, más bien aumentan los niveles de hipoxemia, disminuye la concentración de oxígeno circulando, ¿ok? Y por eso es que, acuérdense, ahí justo junto al túbulo contorneado proximal, que es muy susceptible, es una parte importante de este aparato yuxtaglomerular para tener un sistema de protección, digamos, y es el que se libere angiotensinógeno para que se aumente la presión sistémica y esto a su vez repercuta, o idealmente eso es lo que buscamos, que repercuta en una mejor perfusión tisular. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo se observa macroscópicamente cuando tenemos lesiones en la corteza o lesiones de necrosis cortical, pues vamos a ver estos cambios de color, ¿sale? Aquí, si se fijan, están más o menos a este nivel las arterias arcuatas y la lesión isquémica la tenemos aquí abajo, ¿no? Está más o menos a nivel de la arteria interlobar, está más abajito de la arcuata y aquí sí es claro, ¿no? En dónde está la zona infartada. Desde aquí abajo alcanzo yo a observar esta zona roja que me está indicando que hay un proceso de infarto agudo. Sin embargo, en la parte alta del riñón, es decir, en la parte de la región cortical, ahí justamente es en donde ya estoy observando un cambio de color muy aparente debido a este proceso degenerativo que están sufriendo principalmente las células de los túbulos, ¿ok? Pero macroscópicamente esto es lo que alcanzo a observar, ¿no? Aquí ya tenemos una zona, ¿qué color lo ven? Porque ayer vi que tenemos diferentes tonos en nuestro tono de colores, ¿cómo se llama? El panetone de colores, pero yo creo que sí lo ven todos como café clarito, ¿no? Color crema, ¿de qué color lo ven? Como, sí, como crema, más o menos. Ok, gris, amarillas pálidas, crema dicen. Ok, bueno, pero sí alcanzan a ver el cambio de color. Acuérdense que cuando tenemos estas zonas infartadas, tenemos normalmente un color rojo rodeando alrededor, ¿no? Entonces, Rosita dicen ayer, Grisel dice gris amarillas, bueno, gris amarillo, ¿no? Entonces, pero es muy evidente que si hay un cambio de color, ¿no? De acuerdo a lo que estaríamos esperando, que ya habíamos quedado que esperamos normalmente un color eh, marrón o café, café rojizo, ¿no? Color ladrillo es como el más característico. Entonces, bueno, eso es lo que vemos macroscópicamente. Al rato vamos a ver a las características histológicas que vemos. Ahora, regresando otra vez a nuestro esquemita, la necrosis medular o papilar, ¿qué estructuras anatómicas tenemos?
Le pueden echar la culpa al internet, pero por lo menos abran un micrófono y que se oiga, ¿no? El Para que asa de no. Henle y el túbulo colector, ¿no? Gracias, Carla. Y te oí bien sin necesidad de decir que había mala conexión. Perfecto. Los túbulos colectores y el asa de Henle. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es, la pregunta, Grisel, era qué estructuras hay en la porción medular o papilar. Y son justamente las que dijo Carla, asa de Henle y túbulos colectores. ¿Ok? Entonces, normalmente, ¿no? ¿Qué lesiones vamos a tener acá? Pues bueno, vamos a tener afección en la región de la médula, ya sea por consecuencia de una lesión anterior, es decir, algo que esté en la región cortical, siguiendo tanto el flujo de circulación como el flujo de circulación, como de circulación de sangre, como de circulación o del funcionamiento de los órganos, ¿no? A nivel de las arteriolas es que inicia el proceso de ultrafiltrado y después todo el ultrafiltrado sigue por la nefrona, ¿ok? Si tenemos una lesión en la parte alta, es decir, a nivel glomerular, pues al final va a terminar afectando al resto de las estructuras de esa nefrona que vienen después de ella, ¿ok? Entonces, una de las causas más frecuentes de necrosis medular son las lesiones que se ocasionan por los antiinflamatorios y los analgésicos, ¿ok? Independientemente del tipo de analgésico o de antiinflamatorio no esteroidal que pensemos, todos suelen ocasionar lesión a nivel renal. ¿Ok? Entonces, lo que nos contaba el otro día Dianita de que empecemos el día con una aspirina para que nos sintamos mal, ¿no? Sí, es cierto, nos puede ayudar a compensar ese dolor o ese malestar, pero nunca se olviden que finalmente hay alguna parte que está resintiendo y normalmente es el riñón y normalmente es a nivel de la médula, ¿ok? Entonces, esto es mucho más frecuente verlo, sobre todo en caballos, ¿no? Porque es en donde se presenta más por el tipo de actividad que tienen los caballos y sobre todo, ¿no? Porque el caballerango, que es quien está ahí al pendiente, ya sabe que cuando viene el doctor que les cobra una lana, ¿no? Le pone esto y ahí les deja el frasquito, pues mejor yo se la pongo y pues ya no viene y no nos cobra una lana y mejor a mí que me den una propina, quienes, para quienes trabajo, ¿no? Mientras el caballo se sienta bien. Y el problema pues es, por un lado, la dosificación y por otro lado, la sobredosificación, ¿no? Entonces es muy frecuente justamente que en caballos tengamos este tipo de lesiones a nivel medular debido a dosis repetidas y muchas veces puede ser que sean necesarias, pero son dosis repetidas, ¿no? En donde en lugar de dejar descansar al animal para que vaya recuperando su funcionamiento, mejor le doy un analgésico y que le siga con todo lo que se pueda, ¿no? Aquí están viendo el riñón de un perro, en donde también hay otras lesiones, pero vean el cambio de color. En el color rojo nos está indicando que tiene una necrosis cortical aguda, ¿no? Y acá ya tenemos áreas de color rojo, sin embargo, estas áreas de aquí, si se fijan, ya se observan incluso no nada más de color rojo, ya están de color blanco y muchas veces estas áreas de aquí están calcificadas. Entonces, a la superficie de corte escuchan el crepitar por la calcificación. ¿Ok? Entonces, eso pues nada más importante recordar, ¿no? Las nefropatías analgésicas
es de lo más frecuente que ocasionan este tipo de alteraciones, ¿no? ¿Se acuerdan el perrito que les conté que llegó una vez ahí a la sala de necropsias en donde el, el tutor, no, era ya un labrador adulto, ya era entrado en años, ya estaba canosito y tenía problemas articulares. Y el tutor era una persona grande que también tenía problemas articulares y al señor le recetaban naproxen para, para los problemas que tenía y se le hizo fácil, vio al perro en muy mal estado, ¿no? Ya tenía, estaba empezando a dar de cuenta esta época de frío, ¿no? Entonces, si alguien ha tenido problemas de articulaciones, han de saber que el cambio de temperatura normalmente afecta más, ¿no? Y el perrito estaba muy molesto y entonces lo que hizo fue darle, ¿no? O sea, le voy a dar algo para que no se sienta tan mal y le dio lo mismo que él se tomaba, ¿no? Una dosis de naproxen y les comentaba que ese es el único caso en donde me ha tocado ver con una sola dosis de un analgésico que ocasione una úlcera gástrica perforante, ¿no? Fue horrible, el perro tenía una peritonitis séptica, además de muchísimo dolor, pero lo que ya no les comenté es que además de esa úlcera gástrica perforante, tenía una lesión renal parecida a esta, ¿no? Una sola dosis de un analgésico así de fuerte es suficiente. Bueno, además era una dosis, pero era una dosis para humano de 70 kilos y este era un labrador que ya estaba viejito, no me acuerdo la verdad si era hembra o macho, pero no debe de haber pesado más de 25 kilos, ¿no? 20 si quieren. Entonces fue una sobredosificación de un producto que además es tóxico para esta especie, ¿no? Entonces eh, es parte de lo que viene de la mano con este tipo de alteraciones. Por eso, de verdad, siempre cuando den algún medicamento, además de revisar la posología, además de revisar que esa especie no sea susceptible a estos analgésicos o medicamentos, es muy importante además que consideren la posología, ¿no? O sea, cuál es la dosis indicada de acuerdo al peso y siempre cuando manden algún antibiótico o algún analgésico, aunque sea necesario, ¿no? Considerar la hidratación del individuo, ¿ok? Y se vuelve muy importante para que por lo menos con más agua ayude a que no se quede tanto tiempo el producto ocasionando daño a nivel de los túbulos, sino que los puede excretar y los saque rápido por orina. Y por otro lado, estar consciente de que va a ocasionar una lesión, ¿no? Pero aquí es en donde ponemos en la balanza si el beneficio que le estoy haciendo es mayor que el daño que le está ocasionando lo que estoy dando, ¿no? Pero siempre de verdad tienen que estar ustedes conscientes para que a su vez le ayuden a los tutores, ¿no? El perro va a hacer lo que nosotros le digamos, ¿no? Así de nobles son, pero es importante que lo ubiquen, ¿sale? Y bueno, también cuando tenemos daños por intoxicación, ¿no? Es frecuente que veamos este tipo de lesiones. Entonces aquí están viendo una necrosis cortical muy importante en un perro y si se fijan aquí tenemos a nivel de vejiga incluso la presencia de un coágulo. ¿Okay? Esto lo podemos llegar a observar en casos de intoxicación por warfarina, es en donde a mí me ha tocado ver este tipo de alteraciones. Y en lo que les decía del riñón del gato, aquí no es muy
fácil de darse cuenta, pero bueno, si se fijan, el riñón es como más redondito, ¿no? Más compacto, lo están viendo al corte, pero por fuera, al rato que veamos un riñón de gato, van a ver que la vasculatura es muy evidente, ¿no? Entra y no hay manera de que se pierdan en justo lo que están observando. Entonces, vean aquí el cambio de color en toda la región medular, además de que aquí ya tenemos un infarto antiguo, bien marcado casi desde una de las arterias interlobares, ¿no? Una de las primeras, porque viene el infarto todo hasta acá. Pero vean toda esta lesión a nivel medular. Y otra cosa importante a considerar es que los gatos son extremadamente susceptibles, ¿no? A cuestiones tóxicas. Entonces, analgésicos no puede tratarse igual un perro que un gato. Los perros son mucho más resistentes, los gatos son mucho más susceptibles con las lesiones, ¿no? Entonces, eso también es como importante considerarlo. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar de trastornos degenerativos y aquí hablamos de la necrosis tubular aguda, ¿ok? Nefrosis es el término que pueden también escuchar, ¿no? Acuérdense que osis nos habla de un proceso degenerativo, como en endocardiosis, en donde teníamos estas proliferaciones blancas sobre las válvulas, ¿no? Las endocardiosis valvulares. Cuando hablamos de nefrosis, estamos hablando de un proceso degenerativo de la nefrona, ¿ok? Entonces, normalmente el término de nefrosis, les digo, lo pueden encontrar así, pero en realidad se utiliza con mayor frecuencia para hablar de trastornos degenerativos y necróticos de los túbulos, ¿ok? Y normalmente las causas de necrosis tubular, ¿no? Es cuando tenemos isquemia, por un lado, y es una de las más frecuentes, o bien cuando tenemos procesos tóxicos, ¿ok? Entonces, macroscópicamente, ¿qué van a ver en el caso de una necrosis tubular? Cuando tenemos necrosis tubular aguda, ¿no? Y nos pensamos en un proceso de isquemia, ya sabemos, ¿no? La zona que va a estar principalmente más afectada es a nivel de la corteza, porque es justamente, si bien hablamos de túbulos y tenemos túbulos contorneados proximales, distales, finalmente Lassa de Henle son túbulos y los túbulos colectores son túbulos, ¿no? Cuando hablamos de necrosis tubular, entonces ya pensamos en todo el aparato tubular del riñón. Cuando pensemos en necrosis tubular aguda, ¿no? Y asociado a isquemia, lo más frecuente es que sea entonces a nivel cortical, ¿ok? Entonces, lo que se observa de manera aguda en estos casos van a ser riñones que estén aumentados de tamaño, pueden estar pálidos o pueden estar congestionados, dependiendo el tiempo que tengamos. Normalmente, por este incremento, ustedes se acuerdan, ¿no? En el proceso degenerativo de la célula, cuando tenía el cambio hidrópico, la célula estaba hinchada, entonces estaba aumentada de tamaño. Ese incremento de tamaño microscópico, porque es a nivel celular, ya que lo vemos en un tejido, es parte de lo que va a ocasionar que todo el órgano esté aumentado de tamaño, ¿ok? Normalmente hay un cambio de color, lo más frecuente es que ya tenga un tono más pálido el riñón, ¿no? Puede ser el mismo tono café que tenía, pero un poco más pálido, ¿no? O incluso se puede llegar a ver como lo que veíamos hace rato, que me decían que sí lo veían crema, gris o rosa, ¿no? Esto es parte de lo que veríamos en ese tono, ¿no? En ese cambio de color. Ok, microscópicamente, ¿qué es lo que se va a ver?
si ya sabemos que tenemos cambios degenerativos, ¿no? Vean más o menos lo que se observa. Son estas células que van a estar hinchadas, ¿no? Se empieza a perder las características de afinidad tintorial que las caracteriza y se observa esto. Este es un túbulo, este de aquí es un proximal y este de acá es un distal, solamente por el tipo de epitelio, ¿no? Este es el normalito. Cuando tenemos un daño isquémico o tóxico, entonces estas células van a aumentar de tamaño y lo que vamos a ver va a ser esto, ¿no? Es un citoplasma aumentado de tamaño. Hay ocasiones en donde el citoplasma de todas las células del túbulo aumentan tanto de tamaño que no alcanzamos a observar la luz de los túbulos. ¿Ok? Esto es lo normal. Las células están sobre la membrana basal y alcanzo perfectamente a distinguir la relación núcleo-citoplasma, ¿no? El citoplasma es eosinofílico, pero si se fijan está parejito. Y cuando ya tenemos cambios degenerativos, entonces observamos ese citoplasma más grande, ¿no? Se pierde la relación núcleo-citoplasma, ya no observamos ese color eosinofílico parejo, sino que ya empezamos a observar, acuérdense que hay vacuolas, ¿no? Entonces es justamente estas vacuolas hidrópicas que tienen en su interior las células del túbulo lo que hace que se observen como si tuviera áreas blancas y ya no se ve parejo. Y la otra es que no nada más se modifica el citoplasma, también empezamos a tener cambios degenerativos a nivel del núcleo y entonces empezamos ya a observar, ¿no? Evidencia de cambios pignóticos. ¿Se acuerdan? Cariorrexis, cariolisis, bueno, pignosis, cariorrexis, cariolisis, ¿no? Dentro de los cambios que está sufriendo el núcleo y entonces eso hace que se pierda aún más la relación núcleo-citoplasma normal. ¿Ok? Y algo importante a considerar es que ya sea un daño tóxico o un daño isquémico, ambos van a producir cambios degenerativos a nivel del epitelio. Sin embargo, cuando tenemos daño isquémico, normalmente la membrana basal de estos túbulos se rompe. Entonces aquí cuando tenemos la ruptura de la membrana basal ya no hay posibilidad de regeneración y solamente vamos a tener reparación por fibrosis. Y aquí entonces ya se pierde la integridad de este túbulo y vamos a tener un proceso de reparación en donde lo que vamos a tener va a ser principalmente tejido conectivo fibroso, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la evidencia de este tejido conectivo que está reemplazando o sustituyendo a el epitelio tubular que debería de estar. Cuando tenemos un daño tóxico y este daño tóxico no es lo suficientemente grave en cuanto a la cantidad de dosis que esté ocasionando lesión, se puede mantener íntegra la membrana basal y entonces aquí sí hay posibilidad de que haya un proceso de regeneración epitelial y con el tiempo pueda seguir funcionando este riñón de manera normal, ¿no? Nuevamente lo que les decía, la posología, ¿no? Por ejemplo, no sé si saben o han escuchado que a muchos pacientes que tienen afección cardíaca, ¿no? Les recomiendan, por ejemplo, que consuman de manera regular aspirinas, ¿no? Es justamente porque las aspirinas promueven o ayudan a que no se formen trombos y cuando ya hay un mal funcionamiento cardíaco o cuando hay hipertensión, sabemos que se aumenta la posibilidad de que exista trombosis por este daño
que se va a ocasionar por el incremento de presión a nivel del endotelio, y entonces es muy frecuente que en pacientes hipertensos tengan trombosis, ¿ok? Y entonces por eso se les receta el consumo regular, o sea, diario de aspirinas, pero para evitar el daño a nivel renal, ¿no? Necesitamos el beneficio del analgésico aquí, más que como analgésico, como un antitrombótico, sin el maleficio, ¿no? Sin el daño que pueda ocasionar a nivel renal, y entonces hay una dosificación especial. Si ustedes buscan una aspirina para el dolor, ¿no? La dosis más baja que van a conseguir en el mercado es de 250 miligramos. Sin embargo, estas aspirinas que se prescriben para pacientes cardiópatas, ¿no? Para hipertensos, normalmente son especiales, cambia el color, la presentación y demás, y normalmente son de 80 miligramos, que es más o menos lo mismo, en la misma dosis que tiene una aspirina pediátrica o infantil, ¿no? Daños como daño tóxico, sí, Grisel, como el etilenglicol. Ahorita vamos a ver tóxicos, pero bueno, ¿se acuerdan ayer que estábamos hablando de este cambio de color que se observaba en el riñón, en el cual nunca nos pusimos de acuerdo, que yo les decía, véanlo, es verde, y ustedes lo veían amarillo, grisecito y no sé qué? Bueno, también tenemos sustancias endógenas que son tóxicas, ¿no? Y la bilirrubina, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Entonces es también una sustancia tóxica. ¿Sale? Vamos a ver ahorita tóxicos, tanto endógenos como exógenos, que pueden ocasionar este tipo de lesiones a nivel renal. Entonces, de acuerdo al tipo de daño que se produce, vamos a tener dentro de esta necrosis cortical aguda dos tipos diferenciados de ella, ¿no? A veces los podemos diferenciar, esta diferenciación siempre es histopatológica, y es la necrosis túbulo-réctica, ¿no? Rexis es rompimiento, cuando se rompe el túbulo, y como ya les había dicho, normalmente esto es asociado a daño isquémico, ¿ok? Entonces, ¿en qué casos vamos a tener esta necrosis túbulo-réctica? Cuando tenemos casos de hipotensiones graves, ¿no? Lo que sucede en los choques. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que les decía en los casos de el síndrome de dilatación volvulogástrico, que si bien no hay una pérdida sanguínea, no es un choque hipovolémico como tal, es un choque distributivo, porque la sangre se queda detenida en la parte posterior y por la presión del estómago sobre la vena cava ya no puede regresar de manera normal, ¿no? Ahí tenemos una hipotensión grave. Entonces se va a quedar la sangre en esta parte posterior del cuerpo, no va a haber una adecuada circulación sanguínea, por ejemplo. Ese es un buen caso en donde podríamos tener necrosis tubuloréctica, y era lo que les decía, puede ser que saquemos adelante al paciente si llega a tiempo, si se trabaja de manera adecuada, se logra inducir la anestesia sin que le afecte demasiado, ¿no? Y pueda compensarlo, hacer un procedimiento rápido, puede ser que logremos salvar al paciente en este momento. Sin embargo, el daño renal o el daño sistémico que se pueda ocasionar por la hipoxemia lo vamos a ver en los siguientes días, ¿no? Entonces, las próximas 72 horas después de la cirugía todavía son cruciales en la mayoría de los casos. No nada más en el caso del síndrome de dilatación volvulogástrico, ¿no?
sino ante cualquier evento en donde hayamos tenido una hipotensión grave, ya sea por un mal funcionamiento cardíaco, que haya sido un paro cardíaco, ¿no? Lo que le llamamos un paro cardíaco, una zona de infarto lo suficientemente grave para haber ocasionado una hipotensión sistémica generalizada, ¿no? Es entonces al principio ver que el corazón siga funcionando, pero lo más importante es evaluar, ¿no? En los próximos días que el resto de los órganos siga funcionando. Es muy frecuente que después de que haya un infarto cardíaco, el paciente puede seguir adelante, pero una vez que está hospitalizado y que están restableciendo el, el funcionamiento o el trabajo cardíaco de manera normal, entren en cuadros de insuficiencia renal, ¿no? Y entonces ahí es justamente en donde se van complicando las alteraciones independientemente de la causa o la edad del individuo, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues importante considerarlo. Cuando tenemos cualquier lesión preglomerular en donde haya vasoconstricción o bien ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, procesos de hemólisis importante, ¿no? Tenemos hemólisis y esta hemólisis nos va a ocasionar una hipoxemia severa, sobre todo cuando es una hemólisis evidentemente importante, ¿no? En los casos de tamponada cardíaca, Grisel, normalmente si es una tamponada cardíaca que no se dan cuenta de inmediato que algo está pasando y para esto no tienes más de 2, 3 minutos para darte cuenta. Normalmente el paro cardíaco pues es anterior y es lo que va a llevar a la muerte. Pero sí, si hay una tamponada cardíaca, ¿no? Vas a tener un problema de hipotensión y bastan 2 minutos, ¿no? Para que tengan tanto daño neuronal importante e irreversible, 2 minutos de hipoxemia, como para que tengan un daño a nivel cortical renal, que también, como es túbulo réctica, es irreversible, ¿no? Entonces, son de las cosas que hay que considerar. Sí, es cierto, por eso muchas veces a pacientes, bueno, esto es más frecuente en humanos que en pequeñas especies, ¿no? Pero cuando tienen casos de pacientes en donde han tenido eventos isquémicos importantes, siempre es importante, ¿no? O les dicen a los familiares del paciente, ok, está vivo, pero no sabemos cuáles van a ser las consecuencias posteriores. Por un lado, sabemos que va a tener daño neuronal, pero no sabemos la magnitud del daño neuronal y por otro lado, sabemos que va a tener un daño renal. O sea, eso ya lo sabemos de por sí, pero lo mismo, no sabemos, ¿no? La magnitud del daño porque depende mucho de cómo estaba el individuo en un estado previo, ¿no? Entonces hay muchas ocasiones, sobre todo cuando ya estamos hablando de pacientes terminales, ¿no? Sobre todo cuando no dejan su carta de no reanimación, en donde siempre se les toma consideración a los familiares a preguntarles, que si no tiene una carta de no intervención, ¿no? O de cuidados paliativos, ¿quiere que intervengamos? ¿No? O sea, a sabiendas de que ya tiene una lesión previa, ya tiene un proceso degenerativo y que si entra en un proceso de de isquemia, pues las consecuencias pueden llegar a ser aún mayores, ¿no? Entonces es como obligatorio ver cómo va. Hasta aquí, dudas, preguntas. No, doctora. Perfectísimo, va que va. Sale. Entonces, bueno, ya lo demás es lo que se ve, la ruptura de la membrana basal. En
casos ya crónicos la fibrosis, pero lo que les decía, la oclusión de la luz tubular, ya sea por el mismo proceso degenerativo de las células tubulares o bien porque empieza, ¿no?, a formarse la presencia de cilindros granulares. Y esta presencia de cilindros granulares que nosotros vemos en el corte histológico es lo que en su examen general de orina, ahorita ya en patoclínica están llevando urinario, ¿no? ¿O ya lo llevaron? ¿O no se acuerdan en qué van en patoclínica porque ahorita están en sistémica? De hecho, lo estamos viendo, o sea, ya lo terminamos de ver esta parte. Ah, ok. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hacen el examen general de orina se menciona la presencia de cilindros, ¿no? Cilindros granulares, y entonces ahí determinan, pues dependiendo del grado de cuántos cilindros hay o cuál es el porcentaje, no debería nunca de haber cilindros granulares, pero justamente, ¿no?, la evidencia de estos cilindros en la orina nos habla del funcionamiento renal porque nos está indicando el daño que tenemos a nivel tubular, ¿no? Entonces, justamente por eso va de la mano el entender una prueba clínica me está hablando del funcionamiento del órgano. Y lo que nosotros vemos acá es en la parte morfológica, ¿no? Es la lesión en sí en el tejido y inferimos que la lesión en el tejido me va a ocasionar una modificación en el funcionamiento, ¿sale? Pero por eso es importante que si yo estoy viendo en un examen general de orina la presencia de cilindros granulares, entonces determino o pienso, relaciono, ¿no? Claro, eso significa que a nivel renal y es a nivel tubular en donde estoy teniendo el problema y entonces ya lo puedo asociar, ¿no? Puedo asociar los cilindros granulares. Pues si son más eosinofílicos, lo más seguro es que sean de hemoglobina, o si son más amarillitos, o si son claros, ¿no? Los cristales, y entonces ahí es justamente como van haciendo esta relación de lo que estamos viendo a nivel morfológico con lo que está sucediendo a nivel funcional a través de una prueba clínica, ¿sale? Entonces, bueno, aquí estamos viendo algunas causas de estos tóxicos, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a la hemoglobina como un elemento cuando tenemos estas crisis hemolíticas que les decía, ¿no? Vamos a tener necrosis hemoglobinúrica. Entonces, aquí, por un lado, vamos a tener la lesión por la hipoxemia, porque si estamos teniendo hemólisis, vamos a tener, por lo tanto, una baja en la perfusión o en la presión de oxígeno sanguínea, porque los eritrocitos no están haciendo la función que deberían de hacer justamente porque se están lisando, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a tener una lesión hipóxica y por otro lado, ¿no?, la hemoglobina como tal es un elemento que es tóxico para los túbulos. Entonces, aquí el daño es doble. Y la mayoría de las ocasiones, ¿no? Los daños son múltiples, no es como que solamente tenemos el daño hipóxico. Normalmente las lesiones ocasionan, más bien las causas ocasionan lesiones a diferentes niveles, ¿ok? Pero bueno, crisis hemolíticas agudas, ¿no? En los procesos, por ejemplo, de infección por leptospira, ¿no? Sobre todo cuando tenemos una leptospirosis aguda y lo suficientemente grave para que nos ocasione hemólisis, cuando nos damos cuenta que tenemos un proceso hemolítico importante, bueno, ya sea porque observemos hemoglobinuria, ¿no? La presencia de sangre en la orina, esta orina que se observa de color café, ¿no? Es muy característica de esta hemoglobinuria.
¿no? O bien, de plano, cuando el paciente ya está ictérico, ¿no? Lo vamos a tener con ictericia justamente porque tenemos un incremento en la cantidad de hemoglobina, por lo tanto no va a pasar al ciclo eh, de la bilirrubina de manera normal y vamos a tener ictericia, ¿no? Entonces, bueno, aquí nuevamente la lesión es doble, pero tenemos entonces en los casos de leptospirosis, ¿no? Los casos de babesiosis, los casos de, díganme quién más, babesia, es uno como de los que tenemos en trópico con mayor frecuencia. Se me está olvidando otro hemoparásito que tenemos aquí en lugares subtropicales como la ciudad, además de Babesia. Se me olvidó el otro hemoparásito. Ayuda. Dianita, ¿te acuerdas de quién? Hemoparásito. No, tripanosoma no, Alejandra. En tripanosoma no tenemos lesiones hemolíticas. Ahí en los casos de tripanosomiasis, las lesiones son principalmente a nivel de corazón. Las lesiones isquémicas o de hipoxemia que se llegan a producir en los casos de tripanosomiasis no es por un daño de hemolítico, sino por un mal funcionamiento cardíaco, porque hay un proceso inflamatorio y normalmente, ¿no? Al inicio el proceso inflamatorio es grave. Acuérdense, si hablamos algo de tripanosoma y las fases que presenta, ¿no? Normalmente es al inicio cuando tenemos la inflamación, luego pasa mucho tiempo en donde el parásito se mantiene sin que haya en realidad muchos cambios, ¿no? A nivel de inflamación, solamente está ahí y se mantiene hasta que lleva nuevamente a la fase de inflamación, que es, digamos, la más importante en el caso de humanos, ¿no? En donde ya se vuelven a llegar a presentar lesiones y es normalmente ahí en donde ya podemos llegar a ver alteraciones cardíacas en el caso de humanos. En el caso de perros, normalmente perros o gatos, en animales en general, normalmente las lesiones primarias son lo suficientemente graves para que desde un inicio nos ocasione alteración, ¿no? Entonces, pero no hay hemólisis. No, se me olvidó, pero bueno, cuando me Anaplasma no acuerde- tenemos. ¿Mandé? Anaplasma no tenemos. Anaplasma, ese era. Babesia y anaplasma son como los más frecuentes, ¿no? Anaplasma creo que ahora es uno de los que hemos visto aquí con mayor frecuencia porque están en las pruebas rápidas, ¿no? Son los que están, por algún motivo tenemos más anaplasma que babesia, no sé por qué, pero bueno. Intoxicaciones por cobre, en bovinos, ¿no? O en ovinos sobre todo, con mayor frecuencia, es en donde podemos llegar a observar también hemólisis. Alguna vez me tocó una intoxicación por cobre creo que era un pato, ¿no? O sea, como que sale totalmente, pero era uno de estos patitos que estaban cerca de una fuente, ¿no? De estas a donde la gente lanza monedas. Y por algún motivo, esto no fue en México porque las monedas de aquí de México ya casi no tienen cobre, pero si alguien conoce los pennies en Estados Unidos, ¿no? Los pennies todavía tienen mucho cobre. Y este pato, por algún motivo que yo desconozco, se me hace que estaba ahí comiendo y se tragó un penny. Entonces, cuando lo revisamos, al patito ya tenía lesiones hemolíticas graves, ¿no? Y el penny ahí estaba ya en proceso de digestión, bueno, se quedó atorado a nivel de la molleja, pero se fue lesionando, digamos. Entonces, además de la hemólisis, ¿no? El penny le ocasionó un daño pancreático que al final fue lo que le ocasionó
la muerte a este patito, ¿no? Entonces, no deberían de lanzar monedas en donde tenemos animalitos, ¿no? O niños. Porque a los niños también les da, pues, moneda, se come, sí, sí cabe, y si cabe, va para adentro, ¿no? Anemias hemolíticas, procesos hemolíticos, yo sé esta idea de voy a tener suerte si lanzo dinero, mejor regálaselo a alguien que lo necesite, pero bueno, eso soy yo, ¿no? O sea, yo creo que por eso aquí en México no funciona además eso de lanzar monedas a las fuentes para pedir deseos. Pero bueno, siempre es bueno compartir con los demás, pero yo prefiero compartir que lanzarla para pedir un deseo. Anemias hemolíticas autoinmunes, ¿no? Es como de lo más frecuente. Entonces, esa es una de las causas que podemos tener de daño tubular por un tóxico endógeno. La otra es la mioglobina. Y aquí regresamos, por ejemplo, otra vez a los caballos. Cuando tienen un sobreesfuerzo después de una carrera, ¿no? Van a tener lesiones musculares. Y hay una lesión muscular, acuérdense que finalmente el músculo pasa de su estado de respiración aeróbica normal a una respiración anaeróbica, ¿ok? Y esto justamente genera ácido láctico y es el ácido láctico que se queda a nivel de los músculos que va a lesionar, ¿no? Por eso después de que un día hacemos ejercicio, duelen los músculos, sobre todo cuando es mucho ejercicio, ¿no? Justamente porque tenemos el ácido láctico. Aquí lo que se recomienda es volver a hacer ejercicio, ¿no? Para que se disminuya el dolor, vuelven a entrar los músculos otra vez en el mismo proceso, las células musculares empiezan a generar o a producir más mitocondrias y entonces resisten mejor el proceso de hipoxemia, ¿no? Es parte de lo que se va haciendo cuando vamos mejorando la condición física y por eso es que después vamos aguantando más y nos duele menos, ¿ok? Entonces, esta parte se vuelve importante. Cuando tenemos el ácido láctico que está lesionando a los músculos, ¿no? Evidentemente se rompen las fibras musculares y lo que se está liberando hacia el torrente circulatorio es mioglobina. A mayor daño muscular, mayor liberación de mioglobina y justamente, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, bueno, eso fue en el caso de que haya sido por ejercicio, pero puede ser un traumatismo, ¿no? Un golpe, incluso a veces una inyección, ¿no? En donde tenemos un proceso inflamatorio agudo y tenemos una reacción inflamatoria, ahí también vamos a tener rhabdomiólisis y puede ser un antibiótico, puede ser lo que sea que se queda en el músculo, ¿no? Hay muchas veces en donde sentimos en donde está el sitio de aplicación de lo que sea que les hayan puesto y se siente la zona caliente, está dura, ¿no? Está hinchada y hay mucho dolor, bueno, pues evidentemente ahí va a haber lesión de las masas musculares. Claro, no es lo mismo una lesión pequeña que a un traumatismo, no sé, después de haberse caído, golpeado con una puerta o que los haya aventado un carro, no sé, lo que sea, ¿no? A mayor superficie de daño, pues mayor la posibilidad de que se lesionen. En los casos de miopatía por captura, ¿no? ¿Se acuerdan que les digo? Sí, al principio vemos, sí, la gacela se salvó de que no se la comiera el guepardo, ¿no? Y lo que ya no vemos es cómo quedó la gacela 3 días después, cuando a consecuencia de esta crisis de lesión de mioglobinuria tenga una necrosis tubular renal y al ratito, pues entonces ya, si no se la comió en ese momento el chita, van a llegar las hienas o
alguien alimentará en el ciclo de la vida, ¿no? Entonces esto evidentemente depende. Pero esto es importante y se los menciono porque en los caballos, ¿no? Además de que tenemos esta nefrosis mioglobinúrica por el esfuerzo del ejercicio, tenemos la lesión a nivel de la médula por la nefropatía analgésica y por eso normalmente es que en los caballos vemos lesiones renales con mucho mayor frecuencia. ¿Ok? Nayef pregunta, ¿los peces? Sí, a los peces, igual que a los mamíferos, el cobre nos hace daño. Bueno, de hecho, todos los metales pesados, ¿no? Son tóxicos, pero el cobre, además de ocasionar crisis hemolíticas, ¿no? Ocasiona lesión a nivel pancreática y lo que hay son hemorragias pancreáticas importantes y bueno, acuérdense que basta el 20% del parénquima pancreático afectado de manera aguda para que tengamos una lesión importante en donde vamos a tener afección a corazón, ¿no? La liberación de este péptido natriurético atrial, ¿no? El factor depresor del miocardio, entran en hipotensión y es difícil sacarlos, ¿no? Entonces sí, a los pececillos, según yo a los peces también les pasa, a los, ¿cómo se llaman? A los anfibios también les pasa y bueno, aves y mamíferos igual, ¿no? Lo único es que los anfibios, por ejemplo, son mucho más susceptibles a los tóxicos en el ambiente. Por un lado, lo pueden absorber vía digestiva y lo pueden absorber por piel y son mucho más susceptibles los anfibios, ¿no? Eso es parte de lo que ocasiona que, a pesar de que México es uno de los países que tiene la mayor cantidad de anfibios en el mundo y somos el país continental con la mayor cantidad de especies endémicas en general, ¿no? Estamos en números rojos en general con todos los anfibios que tenemos que están en peligro de extinción o ya extintos justamente por el daño tóxico, ¿no? Y de peces, pues supongo que también por ahí andamos, pero no lo sé. Ok, se me olvidó preguntarles si querían descanso, pero no he visto un solo cosito de aquí. Entonces vamos a ver la necrosis colémica y nos vamos, sí, ahora sí, ¿verdad? Se tardan, tuvo que haber sido antes. Muy bien, Grisel. Vemos la necrosis colémica, que es básicamente por la bilirrubina, ¿no? Y nos vamos a descanso para que veamos las imágenes. Entonces, nada más, altas concentraciones de bilirrubina es lo mismo, ¿no? Cuando tenemos crisis hemoglobinúricas, además, normalmente vamos a tener un incremento no nada más de hemoglobina sérica, sino vamos a tener altas concentraciones de bilirrubina sérica en sangre, ¿no? Y entonces aquí el daño otra vez es doble, ¿ok? Y aquí es justamente en donde les decía, bueno, ahorita vemos las imágenes, pero esto para que lo tengan de claro, ¿no? Y otra vez, estas son causas de tóxicos endógenos, ¿ok? Pero, pero bueno, pues importante considerar, ¿no? Que la lesión, si bien por un lado es tóxica por el daño que está ocasionando, tanto el incremento de bilirrubina, el incremento de hemoglobina lisada o de mioglobina que esté circulando en el torrente sanguíneo que no debería de estar circulando, ¿no? También vamos a tener muchas veces un daño hipóxico asociado a lo mismo y entonces las lesiones se magnifican, ¿ok? Bueno, vamos a dejarlo aquí unos 5 minutitos para que vayan a tomar un café, un té, se despierten o vayan al bañito y por acá nos vemos. Dejen que logre detenerlo por acá. Entonces, vamos a ver cómo se observa el cambio de color de acuerdo a
el tipo de tóxico, ¿no? Evidentemente, si el color, ese color rojo brillante que le vemos al riñón, ¿no? Es por la presencia de sangre. Si hay algo en esa sangre que esté ocasionando un cambio de color, como puede ser el pigmento, la bilirrubina, ¿no? Es como el más claro justamente porque tiene ese tono verde amarillento que ustedes ven más amarillo verdoso, ¿no? Si eso es lo que está circulando en sangre y está pigmentando el tejido subcutáneo, está pigmentando las mucosas. Entonces, evidentemente también va a teñir al resto de los órganos, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que va a hacer que el riñón cambie de color debido a el tóxico, la sustancia que se encuentre circulando en sangre. Entonces, por ejemplo, perdón, pero estoy en otra cosa. Cuando tenemos una hemólisis intravascular, ¿no? Han observado el color de la sangre cuando hay hemólisis, ¿no? Normalmente la sangre se observa de un color más oscuro, justamente porque está perdiendo oxígeno, entonces queda como este color de sangre que no está bien oxigenada, ¿no? Entonces, en lugar de ser ese color rojo brillante característico de la sangre, se observa como una sangre más venosa, ¿no? De un color rojo, pero es un rojo más oscuro, más café que rojo, ¿no? Y ese mismo tono es lo que vamos a observar en los riñones. Entonces, si se fijan, es un color café, pero se observa todo de color café, ¿no? No alcanzamos a observar el tono más rojizo característico que deberíamos de tener. Dianita, ¿te puedo pedir un favor? ¿Le puedes mandar un mensajito a Berenice de Jesús? Ujú. Sí, doctor. Sale, vale, gracias. Ok, entonces, si se fijan, bueno, la mioglobina, ¿no? Que es lo que le da este color oscuro a los músculos, este color característico a los músculos, ¿no? Es de color más oscuro, ¿no? No sé, por ejemplo, es muy fácil, ¿no? Aquellos animales, la carne, ¿no? Lo que le llamamos la carne roja, la carne blanca. La cantidad de mioglobina es justamente la que le da esa tonalidad de la carne, aún en animales que se consideran de carne blanca, ¿no? Como son los pollos. Si alguna vez han tenido oportunidad de ver la carne de un animal que no venga de un sistema intensivo de producción en donde lo tienen encerrado y no se mueve para nada, a un animal que venga, por ejemplo, de campo, ¿no? De movimiento, como puede ser el guajolote, como puede ser los mismos pollos ahora que están de moda los de libre pastoreo, ¿no? El color del músculo varía, es un color más oscuro, a pesar de ser mucho más claro que el color de la carne de res, ¿no? Tiene una mayor cantidad de color, aunque ese color se ve más rosita, ¿no? No tan rojo, pero es justamente por la cantidad de mioglobina. Entonces es justamente la mioglobina la que le va a dar este tono. Si alguna vez alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ver el color de músculo, por ejemplo, de no sé, de un león marino, ¿no? Estos animales que resisten grandes periodos con hipoxemias prolongadas, por eso ustedes saben, por ejemplo, un león marino, un delfín, una ballena, ¿no? Que son mamíferos para que lo tengamos de referencia, que resisten muchísimo tiempo sin tomar oxígeno, ¿no? Sus niveles
logran sobrevivir a estos niveles de hipoxemia, el color de los músculos de estos animales es un color casi esto, ¿no? O sea, un café muy intenso por la cantidad de mioglobina que tienen y la resistencia al oxígeno, ¿no? Necesitan mucha más proteína para que resistan más tiempo estos niveles de hipoxemia, ¿sale? Entonces, siempre la mioglobina, ¿no? O en los casos de intoxicación por cobre, les van a dar estos colores más fuertes característicos. Entonces, dependiendo, ¿no? Cuál sea la sustancia que esté circulando, pues va a ser el tono que vamos a ver. Esto no nada más lo vamos a ver en el riñón, ¿no? También vamos a ver esto, por ejemplo, cuando tenemos ictericia en el tejido subcutáneo, ¿no? En las mucosas, por eso es muy fácil ver a una persona, a un perro, cuando tienen ictericia, porque lo primero que le vemos es la esclerótica de los ojos, ¿no? En lugar de que se vea clarita, se les ve como amarillenta, entonces ahí es así como algo no está muy normal, ¿no? Y es a veces mucho más fácil verlo en la esclerótica de los ojos, incluso que a nivel de subcutáneo, ¿no? Entonces, bueno, pues es finalmente parte de lo que nos indica este cambio de color en el órgano, que algo está pasando, ¿no? Y como les decía Diana hace rato, hablando de, no, perdón, pero vi tu mensajito cuando ya había cerrado el micrófono, ¿no? Es que no nada más los metales pesados, todas las sustancias tóxicas, ¿no? Tienen un proceso tóxico que es acumulativo. Entonces se queda y se quedan ahí por mucho tiempo. Entonces el efecto tóxico, además de que está presente, es acumulativo y evidentemente pasan en la cadena alimenticia, ¿no? Se los decía cuando hablábamos, por ejemplo, de las plantas, ¿no? Cuando hay una excesiva cantidad de pesticidas que se ponen en el suelo, bueno, finalmente la planta va a absorber hacia su tallo y por lo tanto hacia sus hojas ese pesticida. Posteriormente el rumiante o el bovino, el herbívoro se va a comer al pesticida y después el carnívoro se va a comer al rumiante que se comió a la planta, y en todos se van viendo afectado. Lo mismo pasa con los productos de mar, ¿no? O sea, el pez se intoxica, la tortuga intoxica al pez y después alguien se come la tortuga o alguien se come directamente al pez y entonces sigue la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, pues aquí sí me gustaría aprovechar para ayudarlos a que hagan un poco más de conciencia acerca de qué es lo que estamos en realidad haciendo con lo que aparentemente es desecho, ¿no? Lo que nosotros pensamos que es desecho finalmente sigue formando parte de una cadena, ¿no? Y esta cadena nos va a terminar afectando en un momento dado, ¿no? Pero bueno, eso nada más para tenerlo. Tóxicos exógenos que podamos tener afectando al riñón, bueno, pues aquí sí las características son muchísimo mayores, ¿no? El etilenglicol que hablaban hace rato, ¿no? En los casos de intoxicación por etilenglicol, que para nosotros son más frecuentes en perros que en gatos, ¿no? Por el consumo de los refrigerantes o anticongelantes, estos que les ponen a todos los carros, ¿no? Es en donde tenemos una mayor cantidad de etilenglicol. En rumiantes por consumos de oxalatos, ¿no? También son tóxicos exógenos que podemos llegar a tener. Tóxicos como tal, como podrían ser warfarina, el óxido de zinc, ¿no? Además del efecto hemolítico que puedan llegar a ocasionar o el efecto nervioso que puedan llegar a ocasionar. Por un lado, van a afectar al hígado porque el hígado los tiene que metabolizar, y por otro lado, van a afectar al riñón porque el riñón es el órgano que va a intentar eliminarlos, ¿no? Entonces, normalmente todos estos productos tóxicos nos van a ocasionar
además de la lesión en el órgano blanco al que vayan dirigidos, lesiones a nivel hepática y renal, ¿no? Entonces, bueno, eso es como relevante para que lo consideren. ¿Cómo se va a ver el color? Bueno, macroscópicamente el riñón, igual, ¿no? Como es un proceso degenerativo, en un principio va a estar aumentado de tamaño y va a haber cambio de color. Dependiendo la cronicidad del proceso, pues va a estar más rojo si es un cambio congestivo o más pálido si ya es un proceso degenerativo más tóxico. ¿Ok? Y microscópicamente, bueno, pues lo mismo, van a tener necrosis extensiva de los túbulos a nivel de los túbulos en el corte histológico, y la mayoría de las veces cuando tenemos este daño tóxico no se rompe la membrana basal, pero nuevamente les digo, ¿no? Es difícil que haya un tóxico que solamente afecte al riñón sin que haya un daño hipóxico generalizado, ¿no? Entonces normalmente tenemos lesiones dobles, pero hay algo que predomina. Dentro de estas sustancias exógenas, ¿cuáles podríamos tener? Como ven, hay un montón, ¿no? Las más frecuentes, antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos que más afectan? Principalmente aminoglicósidos, oxitetraciclinas, ¿no? Las sulfas, ¿no? Las sulfas es facilísimo que ocasionen cristalización a nivel renal, ¿no? Y también hay un daño muy importante a nivel de los túbulos, monensina, anfoteracina y sobre todo los antiinflamatorios no esteroidales. ¿Ok? Pigmentos, bueno, a estos pigmentos que están aquí son pigmentos endógenos, pero finalmente pigmentos exógenos, ¿no? También los pigmentos exógenos, la mayoría de los pigmentos que se utilizan en la industria alimentaria, ¿no? Ocasionan un daño tóxico a nivel renal y a nivel hepático. Y muchos de estos incluso está comprobado que son cancerígenos, ¿no? De algunos de estos pigmentos que se sabe que son cancerígenos, ¿no? La tartrazina, que se utiliza muchísimo, ¿no? La tartrazina y el rojo, el amarillo 4, tartrazina, y hay otra que es un rojo, no me acuerdo qué, además de la tartrazina. Esos tres pigmentos estoy segurísima que incluso están en la lista de la NARC, que es la parte de la OMS que se encarga de regular, ¿no? La parte de la toxicidad o de la carcinogenicidad de los compuestos. Sin embargo, los invito a que se fijen en cualquier producto que consuman, que tenga ahí puestos cuáles son los productos que contiene, y se van a encontrar al amarillo 4, a la tartrazina, con cierta familiaridad y frecuencia. Dejen ver, aquí tengo un paquete de galletas. Ahora les digo estas que tienen. Leche descremada, lecitina de soya, surfactante, saborizante, jarabe, aceite, chocolate, azúcar, leche entera, cacao, grasa butírica. Colorantes, y me encanta porque nada más dice colorantes, ¿no? Y ya, normalmente casi todos los productos utilizan la tartrazina o el amarillo 4, ¿no? Entonces, las papas rojas, que son maravillosas y les dejan los dedos pintados de rojo, son terriblemente tóxicas, lo siento, a mí también me encantan, pero bueno, ni modo. Esa es una realidad. Bueno, continuemos. Metales pesados, ¿no? Justo lo que hablábamos hace rato. El plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico, y una de las principales fuentes de metales pesados que tenemos son las pilas, ¿no? Entonces, es impresionante la fuente
de metales pesados que tenemos en todos lados, ¿no? Entonces, en algunos lados, y no sé por qué los quitaron, supongo que no les funcionó. ¿Se acuerdan que antes junto a las paradas de metro o en algunos puestecitos de estos de espectaculares tenían en la parte de abajo para que uno ahí depositara las pilas? Eso para mí fue maravilloso y ya los quitaron. No sé, supongo que no les funcionó porque se dieron cuenta que era un servicio público que es muy caro. Y la otra es, ¿alguien sabe qué hacen con las pilas una vez que termina su vida útil y ustedes lo van a llevar a cualquier lugar de estos? Idealmente, ¿cuál es el problema de tirar las pilas en la basura municipal? ¿No? Que la basura municipal se va la mayoría de las veces a los rellenos sanitarios y esto tiene una gran cantidad de metales pesados y estos metales pesados se van hacia los mantos freáticos y suelen ocasionar muchos problemas de intoxicación en toda la zona de alrededor. Por un lado, en toda la zona que está absorbiendo los metales pesados en la tierra y por otro lado, si llega hasta los mantos freáticos, no, pues va a llegar al agua y de ahí el agua se va a diseminar a todos lados. Pregunta, ¿alguien sabe qué se hace con estas pilas? ¿Cuál es el proceso para deshacerse de las pilas de manera correcta? No de manera correcta. ¿Cómo hacemos o qué se hace con las pilas? No, nada, los perdí, no sabes. Gracias, Grisel. Las desmantelan. Suena lindo que eso debería de pasar, ¿no? Pensar, por ejemplo, en qué hacemos con los PET. Ah, bueno, pues los PET los llevan y los meten en un proceso de... No. Sí, se ve lindo. Los llevan a un proceso de reciclaje, ¿no? A los plásticos, a los... por ejemplo, todos los PET tienen un proceso de reciclaje, todos los Tetra Pak tienen un proceso de reciclaje y uno pensaría o uno esperaría, Carla, justamente que las pilas pasaran por algún proceso de reciclaje. La realidad es que no se ha encontrado ninguna manera, o por lo menos antes de la pandemia, no se podía hacer absolutamente nada para reciclar las pilas, o sea, no podían deshacerla y volver a obtener los metales pesados que hay en las pilas. No se pueden reciclar, las desmantelan, lo único que hacen es las apachurran y las ponen en tambos y las guardan. Y se guardan, y se guardan, y se guardan, a veces apachurradas, a veces sin apachurrar, porque no hemos encontrado qué hacer con este desecho, ¿no? Y el problema es que pues tenemos muchas pilas de esto, ¿no? Y piensen en pilas en los relojes, ¿no? Que ahora además tienen cadmio, litio. Entonces, y es un problema porque utilizamos este tipo de energía en todos lados, ¿no? En los teléfonos, en las cámaras, bueno, ahora ya no se usa cámara porque ya todos los teléfonos tienen cámaras, pero todo ocupa pilas y después no tenemos que hacer. Entonces, si vamos a contaminar, pues por lo menos que sean estas recargables pues para que no estemos contaminando tanto, pero al final en algún momento, ¿no? Son las cosas que normalmente no pensamos, ¿no? Es así como, esto está bien ahorita, esto está barato, me salen baratas porque afuera del metro el paquete de 4 pilas me cuesta 10 pesos, ¿no? Súper bien. Y el problema es qué hacemos después con toda la basura que estamos generando. Bueno,
Toxinas, ¿no? También algunas toxinas como las toxinas de hongos, toxinas de bacterias, algunas toxinas de vegetales, ¿no? También son nefrotóxicas, ocasionan daño a nivel renal. El anticongelante, y aquí les decía, es más frecuente que tengamos casos de intoxicación de etilenglicol en perros, ¿no? No nada más el perro que vive en el taller mecánico, que está allá afuera del taller mecánico, pero dicen que el anticongelante tiene un saborcito dulce. Entonces, cuando hay derrames de etilenglicol, ¿no? Les gusta a los perros el saborcito dulce, y entonces es que lo van a probar. Eso dicen, yo no lo he probado. La verdad es que huele, si alguna vez han olido el anticongelante, pues huele, no huele desagradable, no es como el olor del aceite de carro, ¿no? Que uno le huele y dice guácala, nada más de olerlo ya me mareé, o el olor de la gasolina, ¿no? Entonces este saborcito dulce atrae a los perros y esa es una de las maneras como se pueden intoxicar. Un gato va a ser difícil que se intoxique de esa manera, sin embargo también hay intoxicaciones en gatos por anticongelantes, y aquí normalmente en los gatos no les gusta el sabor dulce a los gatos, ¿no? Entonces no va a ser como que va a llegar y lo va a oler, pero en los gatos, sobre todo los gatos en épocas de frío, ¿no? Que se meten adentro de los carros porque está calientito cuando ya el carro está parado y está calientito el motor, se embarran y el gato lo que hace es limpiarse, ¿no? Entonces, esa es la manera como se intoxican los gatos. ¿Por qué a tus gatos les gusta el etilenglicol, Grisel, o qué? Ah, las cosas dulces, sí, tus gatos son raros. Se supone que los gatos no tienen papilas gustativas para lo dulce, ¿no? Entonces, más bien debe de ser justamente porque están acostumbrados a comer. Lo más dulce que yo, por lo menos aquí a mis gatos, lo más dulce que toman es leche, ¿no? Pero mis hijas así de, ya no quiero la leche con chocolate, y entonces las doy a los gatos y las volteaban a ver así como con cara de, no pretenderás que yo me coma esto, ¿no? O sea, dame leche sola, no hagas estas cosas como comer chocolate. Entonces, no sé, a lo mejor es por eso, ¿no? No es como algo que busquen de manera normal los gatos, ¿no? A diferencia de los perros, en donde sí hay un gusto mayor por las cosas dulces, ¿no? Exacto. Lo demás lo pueden comer solamente porque quiero que me des de lo que estás comiendo para que veas qué importante eres, ¿no? O sea, te estoy dando oportunidad de que te des cuenta qué tan importante eres, entonces dame de eso que tú estás comiendo, pero no necesariamente porque les guste tanto lo dulce, ¿no? Es lo que yo creo, pero a lo mejor tus gatos sí son raros, pues no lo sé. Ahí está Alejandra, que a su gato le gusta más el flan. Bueno, pues sí, porque tiene más leche, ¿no? El saborcito. ¿Les gustan los nopales? No, no cabe duda, tus gatos son raros ya. Lo hemos decidido. No tengo idea. Yo no conozco ningún gato en condiciones normales que coma nopales. Les prometo que nunca lo había escuchado. Se me hace que no son gatos. Debes de tener perros disfrazados de gato o humanos ahí muy, muy raros. Yo nunca he visto un gato de verdad que coma nopales. De veritas que no lo sé. Pero bueno, hablando nuevamente de gasolina, ¿no? Todos los hidrocarburos, los policíclicos o todos los hidrocarburos son tóxicos, ¿no? Entonces, todos, eh, afortunadamente ya no hay tantos, ¿no? Y después de la pandemia creo que hay menos, aunque ahora están volviendo a ser todos estos chavos que están en la calle pidiendo, los que solían hacer esto de que se meten la gasolina y la sacan. Si les ven el color de la piel a estos chavos que suelen hacer este tipo de cosas, tienen un color de piel que es gris,
no tienen un color de piel sano. Eso es justamente porque el estar en contacto con los hidrocarburos de manera crónica se va absorbiendo y ocasiona daño renal, ¿no? El color de la piel de un paciente, de un individuo que tenga un daño renal, sobre todo ya cuando estamos hablando de procesos de insuficiencia renal, ¿no? Si alguna vez han visto un paciente así, literalmente la piel es gris de estas personas, ¿no? Es más fácil verlo en personas porque tenemos más piel que los perros, ¿no? Pero va cambiando el color de la piel, ¿no? Todas estas pinturas, ¿no? Todos estos que se pintan de plateado, ¿no? Todas esas pinturas son súper tóxicas, las que se pintan de plateado porque tienen una gran cantidad de metales, ¿no? Y además no permite que la piel respire, justamente es súper tóxico. Esas de las pinturas plateadas son súper tóxicas, son de las más tóxicas que hay y se embarran todo el cuerpo, ¿no? Entonces sí, la verdad es que pues no hay manera de hacerlo, pero bueno. Lesiones por hemoglobinuria, ¿no? Vamos a intentar acabar. Riñones de gato, vean otra vez, son más redonditos, ¿no? Y esto es un proceso de necrosis por hemoglobinuria o de intoxicación agudo, ¿no? Y vean, en realidad este es de un gato que sí se intoxicó con etilenglicol, ¿no? Les digo, no es frecuente que lo hagan a menos de que se embarren y entonces allí es como se pueden intoxicar, ¿no? Pero en intoxicación por etilenglicol o por hemoglobina, las lesiones que van a ver son parecidas. Aquí vean, ¿no? Ambos riñones están con una necrosis medular impresionante, ¿no? Y esto es agudo, ¿no? O sea, no pasan 2 días que estos animalitos puedan seguir adelante, ¿no? Aquí están viendo la vejiga. Vean por un lado el color de toda la grasa, ¿no? Tiene este color amarillo, pero es un amarillo ictérico y es justamente porque hay una crisis hemolítica importante. Aquí están viendo el color de la orina, evidentemente no es el color de la orina que esperaríamos, están viendo un color de orina casi negra, ¿no? Rojo. Y si observan y si hicieran un examen general de orina en estos casos, además de que verían una gran cantidad de, además del cambio de color, ¿no? Verían muchos restos de cristales de hemoglobina. Eso sería. Y en la imagen histológica, justamente dentro de la luz del epitelio tubular, van a ver justamente estos cilindros de hemoglobina, ¿no? Vean los túbulos, lo que les digo, están las células hinchadas, este tubulito está casi normal, excepto porque las células, los núcleos están pignóticos, pero si se fijan el túbulo de junto, están tan hinchadas las células del epitelio, ¿no? Que reducen la luz. Y en la mayoría de los túbulos observamos en el interior abundante material eosinofílico hialino o en este caso ya cristalizado con este color característico, ¿no? De estos cristales de hemoglobina. Y entonces, bueno, pues aquí esto es proteinosis, ¿no? Tenemos proteína dentro de la luz tubular, pero aquí ya además estamos viendo de qué viene justamente este tipo de pigmento. Ok, entonces, bueno, nada más para recordar, ¿no? Estamos acabando de ver riñón, se suponía que hoy deberíamos haber acabado, no lo logré, pero por favor revisen las presentaciones porque de alguna maravillosa manera tenemos que acabar la próxima semana, ¿no? Para empezar ya con reproductor. ¿Sale? Jimena, al pintor de la noche estrellada, Van Gogh, pero no sé qué de Van Gogh.
No, vamos a hacer examen de riñón y reproductor juntos, que sí, ya de aquí en adelante nos vamos juntos, ya perdimos un montón de tiempo. Sí, y además como van a ser acumulativos, pues mejor lo hacemos parejito. ¿Sabes? Sí, todos, acuérdense que todos van a ser acumulativos y aquí para el real, pero renal y reproductor vienen juntos. Ya no vamos a hacer uno solito, solo de renal. No nos vamos a tardar mucho más. Pero bueno, de las 3 presentaciones casi acabamos una. Acaben de ver estas nada más para que vean las lesiones, cómo se pueden observar macroscópicamente. Aquí en el caso de intoxicación por sulfas no se nota, pero normalmente hay cristales. Esto es en un bovino y aquí en un perro intoxicado por etilenglicol, ¿no? Además de la necrosis medular, lo que están observando pues es un puntilleo de calcificación por la lesión que tiene a nivel tubular. En casos de intoxicaciones por arsénico también además hay una hipoxemia, entonces vean el cambio de color en este riñón de bovino, esto ahí lo acaban de revisar. Y normalmente cuando tienen un proceso degenerativo, ¿no? Hay un proceso de necrosis y hay calcificación, ¿no? Entonces, lo que se puede llegar a observar son áreas de nefrocalcinosis histológicamente y macroscópicamente, además del daño. Esto va haciendo que cambie la consistencia de los órganos, se ponen crepitantes, ¿no? Y aquí, bueno, ya estamos observando un daño en un riñón muy crónico con una gran cantidad de lesiones en todos lados. ¿Chale? Ok. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Nos vemos en clase la próxima semana, el martes, y los que vayan, espero que ya se hayan acabado de registrar, porque según yo ya cerraron el registro, ¿no? Entonces, si alguien faltó, a lo mejor el registro todavía está abierto, pero creo que está abierto hasta hoy a las 10 de la mañana y lo cerraban, ¿ok? Otra cosa que les tenía que decir es los grupos que no tuvieran un mínimo de personas los iban a cancelar. Entonces no sé si alguien se inscribió. El día de ayer sé que ya cancelaron 3 grupos de práctica. Si alguien se inscribió en alguno de esos 3 grupos, les iban a avisar, ¿no? Pero si no les ha llegado notificación, entonces están en el grupo en el que se hayan registrado. ¿Ok? Por favor, nada más les pediría lleguen un poco antes de la hora a la que les haya tocado para que iniciemos a tiempo, ¿ok? Son prácticas, entonces en los periodos de, esto ya es volviendo a la normalidad, entonces hay un tiempo máximo para dejarlos entrar y eso sí, pues va a depender de quién sea quien los deje entrar, pero normalmente son 10 minutos. ¿No? No te preocupes, Grisel, los grupos que cancelaron son, según yo, son 3 grupos. Ya los mandaron, fue desde ayer. Son 3 grupos de las 4 a las 6 de la tarde. Creo que no tuvieron tantos alumnos inscritos, entonces se cancelaron y los 2 o 3 alumnos que estaban inscritos les iban a mandar una notificación para que escogieran otro grupo que no estuviera cancelado. Entonces, si no les llegó notificación es que no están en ninguno de esos grupos, no se preocupen, pero en cuanto me pasen las claves de los siguientes grupos, pues ya les aviso de qué va. ¿Sale? Ok, que les vaya bonito. Ay, sigo